¿Comes o te comen? Esa es la premisa de una historia inspirada en Pac-Man, aquel juego lanzado en 1980 por la empresa japonesa Namco. Un juego arcade que nos acompañó a muchos de nosotros en nuestra infancia e inclusive en la infancia de nuestros padres. El día de hoy quiero que hablemos un poco o que conozcamos la historia detrás de este episodio de Secret Level, donde básicamente vamos a ver una historia de Pac-Man con muchas influencias Lovecraftianas. Así que prepárate porque esta historia va a estar brutal. Este es un episodio bastante corto, pero que estoy seguro que les va a gustar. Recuerden que Secret Level es una serie que trae cortos de videojuegos, pero muy a lo tema de Love, Death and Robot, que esto es una serie que espero traer prontamente a este canal, hablando de algunos episodios que me parecen brutales. Pero primero, dentro de este episodio inspirado en Pac-Man, nos vamos a encontrar curiosamente en una especie de recinto muy a ciencia ficción, donde en un plano muy central vamos a encontrar una cápsula donde parece que se está cultivando algo. De repente esta se rompe, sale un líquido, una especie de líquido acuoso de la cual se desprende una cuerda y en su punta vemos que tiene una especie de ser andrógino conectado a ella. De repente esta se desprende y el ser, un ser que no podríamos definir humano, un ser que tal vez podríamos definir como una especie de andrógino con unos rasgos muy reptiles, por decirlo de alguna otra manera, con unos ojos bien interesantes que nos da a entender que es algo sin una vida con profundidad, por decirlo de alguna otra forma. De repente este ser andrógino cae totalmente inconsciente al suelo. Y cuando cae en sí empieza a vomitar todo ese líquido acuoso que se había filtrado dentro de sí, todo ese líquido con el cual parece ser que su cuerpo se estaba cultivando. Asustado y confundido, este ser de repente escucha una extraña voz a sus espaldas, algo que le dice: debes tener hambre. De repente él voltea a mirar atrás y ve una especie de orbe dorado enfrente de sí, un orbe que es el cual proyecta la voz. Ese ser andrógino le pregunta a esta especie de orbe que quién es él, que no recuerda absolutamente nada, a lo cual el orbe le responde que él es el elegido, para posteriormente decirle que solo el elegido es capaz de escapar de aquel laberinto, un laberinto que el elegido, como vamos a llamar a partir de este momento, no sabe que existe. El elegido empieza a caminar junto al orbe, saliendo de esta especie de recinto. Aparece una especie de nave espacial o laboratorio espacial para salir y encontrarse con un mundo como selvático de alguna otra forma, con inspiraciones muy extraterrestres y demás. El elegido está muy confundido, muy perdido y no sabe hacia dónde lo lleva el orbe. De repente empiezan a caminar, después de caminar algún tiempo se encuentran con una espada clavada en el suelo. Al momento de tomar la espada del elegido, el orbe le dice: este mundo te estaba esperando. El elegido le pregunta: ¿cuál es mi propósito? Recibiendo como respuesta: comer. Sin entender la respuesta, de alguna otra forma el elegido queda muy atónito y muy perdido, mientras como siente que algo se va enredando en su pierna y que lo va alando. Poco a poco el elegido es arrastrado por toda la selva para encontrarse frente a una enorme criatura que está a punto de devorarlo. Una criatura que nos da la impresión que es una especie de planta carnívora. Gracias a la espada, el elegido se puede liberar. El elegido se levanta y ve como frente a él salen muchas de estas criaturas, muchas de estas plantas carnívoras, mientras el orbe solo le dice: ¿comes o te comes? Y así es como nos damos cuenta del mundo en el cual se desarrolla esta historia. Un mundo selvático, un mundo solitario, pero es un mundo totalmente agresivo, hostil y despiadado, que está dispuesto a devorar a cualquiera que se enfrente allí. Es como una especie de guerra entre la cadena alimenticia de las criaturas que allí habitan, y el elegido ha empezado a ser parte de esa caza desenfrenada. Así es como empieza un viaje de este ser andrógino con una espada acompañado de un orbe que lo único que le repite es: comes o te comen, asegurándolo que cada vez que se enfrente a muchas criaturas debe comerlas para así volverse más fuerte. La práctica, la repetición hace que el elegido se vuelva aún más fuerte, logrando pelear con criaturas cada vez más grandes, cada vez más
más agresivas y cada vez más poderosas. Mientras vamos encontrándonos en este camino, el orbe le repite que el elegido es el que va a poder escapar del laberinto, es el único capaz de abrir la puerta para que ellos puedan escapar de allí. Mientras tanto, en una noche, después de haber terminado una casa, el elegido ve como poco a poco, en medio de la noche, se va apareciendo una especie de luz, una luz bastante curiosa, a lo cual este le pregunta al orbe que qué son, y él le contesta que son fantasmas, que si quiere que los devore, a lo cual el elegido se reniega y este le dice que él puede comerse todos los fantasmas que desee. Después de haberse enfrentado a cientos de criaturas con las criaturas más poderosas, y al vernos como el elegido ya prácticamente está perdiendo como su lado racional, por decirlo de alguna otra forma, y cada vez se vuelve más animal, más instintivo, al punto de devorar la carne degollada de una de las criaturas, el orbe decide de un momento a otro que es el momento de ir a abrir la puerta del laberinto. En medio de un gran eclipse se acercan a una especie de estructura, una especie de recinto en el cual hay 3 pilares centrales. Todos estos inmediatamente abajo del gran eclipse ingresan al recinto. Parece que al fondo está la puerta, la cual es la salida de aquel laberinto. De repente el elegido ve a los lados y ve como hay incontables criaturas o aquellos fantasmas resguardados, y enfrente del pilar solo ve una enorme luz roja y cada vez se va volviendo más grande, hasta de repente ver una enorme criatura que salta del pilar y cae frente a él, para así, podríamos decir, que dar comienzo a una batalla final totalmente desenfrenada para poder lograr salir del laberinto. El guerrero se prepara, saca su espada, mientras la enorme criatura, que podríamos decir que es 5, tal vez 10 veces más grande que él, se prepara para atacarlo. Totalmente desenfrenado, totalmente agresivo, con el instintivo de lucha totalmente despierto, el elegido se acerca a la criatura para luchar sin tener ningún tipo de oportunidad, siendo golpeado y masacrado por la criatura a tal punto de dejarlo al borde de la muerte. El elegido, malherido a la vista del orbe, se levanta y diciendo que no puede más, mientras el orbe le contesta: ya lo sé. De repente vemos como aquel compañero que ha acompañado al elegido durante todo el camino, que veíamos únicamente como un orbe, abre una especie de mandíbula con una especie de dientes internos y poco a poco se empieza a devorar al elegido por la parte de la espalda, al punto de querer ser parte de él para poderlo controlar. Al momento de que lo controla, el elegido empieza una lucha desenfrenada por recuperar su cuerpo, pero prácticamente está al borde de la muerte, y lo único que lo mantiene vivo es el orbe que está dentro de él. El orbe desaparece dentro del cuerpo del elegido, y el elegido físicamente también desaparece para convertirse en una especie de criatura similar al orbe, pero mucho más grande, convirtiéndose en una especie de criatura negra que está dispuesta a devorarse a aquella anterior criatura de la luz roja que había golpeado hasta la muerte al elegido. Este orbe o esta criatura destroza totalmente a la segunda criatura. Poco a poco se va acercando a la puerta para poderse escapar del laberinto. Parece que el orbe lo único que quería era usar al elegido como una especie de huésped para poder escapar de aquel laberinto. Es decir, el orbe era una especie de parásito que quería adueñarse del cuerpo del elegido. Mientras todo esto está pasando y mientras poco a poco se va acercando el orbe o la criatura o del ente del orbe a la puerta, el elegido trata de tener una lucha interna tratando de recuperar su cuerpo dentro de su mente, y toma sus manos, se acerca su mano al pecho y poco a poco se extrae el orbe, haciendo que la gran criatura negra desaparezca, cayendo al piso, muriendo y evitando que esta criatura, el orbe dorado, o mejor dicho Pac-Man, no logre escapar de aquel laberinto. Al final vemos como el orbe se levanta. Habiendo fallado su misión de poder escapar del laberinto, el elegido está muerto y lo único que hace es golpearse una y otra vez contra la puerta, diciendo: la repetición es la clave. Al final volvemos a la misma escena del principio, a aquel laboratorio, pero ya no nos encontramos únicamente con una cápsula, nos encontramos con cientos de cápsulas, con cientos de futuros elegidos que van a servir como un posible huésped para que Pac-Man o el orbe dorado escape de aquel laberinto.
Esta es la historia de este episodio de Secret Level inspirado en Pac-Man. A mí personalmente cuando lo vi me gustó un montón porque siento que tiene muchas referencias Lovecraftianas, es como un terror cósmico así bien interesante. Pues nos muestra a una criatura que tiene como propósito escapar, ¿sí? Y este es Pac-Man. Pac-Man no es, dentro de este capítulo, dentro de esta historia, no es un ser bueno, es más bien un ente poderoso atrapado dentro de algún lugar que usa ascens que probablemente él cultive para poder escapar. Yo les recomiendo que vayan y se lo vean, les recomiendo profundamente que se vean la serie de Secret Level. Seguramente voy a seguir trayendo estas historias acá porque la verdad me parecen espectaculares y pues qué interesante ver la historia de Pac-Man de una manera diferente, como que de alguna u otra forma las creepypastas que veíamos ahí en internet de Pac-Man se materializaron en un capítulo de Secret Level, haciéndolo impresionante. Amigos, nos vemos en un próximo video. Si les gustó denle like, suscríbanse y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.